Listo. Hoy es sábado 25 de mayo del 2019 y esta es la sesión número 12 de la tercera generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas. Y como saben, nos acompaña un periodista, infoactivista venezolano muy querido y cercano, que es Luis Carlos Díaz. Luis Carlos ha trabajado como comunicador en el, dime bien si lo pronuncio bien, Luis Carlos, el Instituto Gumila, Gumilla. Gumilla. Gumilla, en Venezuela, y ha asesorado múltiples emprendimientos de comunicación, entre ellos Global Voices, y hoy por hoy es conductor de radio de uno de los programas más escuchados en Venezuela. Ha dedicado su vida profesional a temas de política, activismo, tecnología o infoactivismo más bien, y cómo utilizar las herramientas tecnológicas y digitales para tener incidencia. Luis Carlos es también consejero, es parte del consejo editorial de Distintas Latitudes, y a mí me honra mucho que nos acompañe. Entonces, antes de pasarle la palabra a Luis Carlos, me gustaría también, por favor, que nos fuéramos presentando, que se fueran presentando ustedes, chicos y chicas. Entonces, vamos a empezar con Florencia González, por favor, para que también Luis Carlos los vaya conociendo. Hola, Florencia González, de México, 26 años. Ok. Y Manol, por favor. Hola, soy Manol, tengo 24 años, vivo en Buenos Aires, Argentina. Muy bien, muchas gracias, Imanol. Vanessa. Hola, Vanessa Valencia Ramos, del Callao, Perú, tengo 29. Del Callao, Perú, tiene 29 años. Gracias, Vanessa. Alice. Hola, soy Alice Souza, soy brasileña de Recife y tengo 28 años. Alice, brasileña de Recife. Muy bien, gracias. Alice. Pierina. Hola, mi nombre es Pierina Sora, tengo 27 años y soy venezolano viviendo en Lima. Muy bien, muchas gracias, Pierina. Tatiana. Hola, soy Tatiana, tengo 23, colombiana, viviendo en Barcelona. Colombiana en Barcelona, gracias. María Laura Chang. Hola Luis, María Laura, caraqueña en Buenos Aires, 26. Quien está tomando la decisión desde la cama, nótese. Jamlek, por favor. Hola, mi nombre es Jamlek, tengo 20 años, soy nicaragüense viviendo en San José, Costa Rica. Muy bien, muchas gracias, Jamlek. Mariel. Hola, Mariel Lozada, 26 años, venezolana viviendo y congelándome en este momento en Santiago de Chile. Muy bien, Mariel, muchas gracias. Francis. ¿Aló, Francis, nos escuchas? Hola, ahora sí. Francis Peña, caraqueña viviendo en Venezuela. Muy bien. Daniel Aguilar. Hola, soy Daniel, 25 años, de San José, Costa Rica. ¿Y dónde estás ahora mismo, Daniel? Estoy en el Parque La Libertad, que es un centro de capacitación muy bonito. Muy bien. Bueno, Florencia Luján. Hola a todos, hola a todas, soy Florencia de Argentina y estoy a cargo de la relatoría de esta sesión. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Gisela. Hola, soy Gisela, 25 años, de Ecuador, en Madrid. De Ecuador, muy bien. Norma. Hola, ¿qué tal? Norma, desde Paraguay. Fantástico, Norma, muchas gracias. Bueno, Luis Carlos, pues faltan algunos otros chicos, pero lo que queríamos era darte también un poco esta idea de la pluralidad de lo que es la red, ¿no? La red, en esta generación hay 18 nacionalidades involucradas, y algo que es muy interesante es pues que también hay una gran cantidad de jóvenes periodistas que han tenido que salir de sus países por distintas razones, de manera voluntaria y no voluntaria, y pues como mencionábamos en el correo y en la conversación que tuvimos, pues América Latina es un continente lleno de conflictos, polarizaciones, y se nos hacía fantástico poder tener una charla contigo
sobre periodismo de paz. Entonces, a partir de este momento, yo te pasaría la palabra para que pudiéramos pues, iniciar con este primer bloque de qué es periodismo de paz, con qué se come, qué diantres es esto. Bien, dígame si me escuchan bien, porque acabo de quitarme los audífonos. Te escuchamos ¿Sí? Perfecto. Maravilloso. Bueno, primero un abrazo grande a todos desde Caracas, Venezuela. Soy como de los bichos raros que no ha salido todavía de acá. Soy el último Stark en Invernalia. Y quería contarles un poco de dónde viene esto y cómo ponerlo en contexto. Vamos a dividir esto en 3 partes, como comentó Jordi, y la primera va a ser periodismo de paz. En realidad no tenemos mucha diferencia de edad. Yo cumplí 34 hace poco. Lo que pasa es que en tiempos de internet todos somos más viejos, cuenta por mucho más los años, y no he conocido otra cosa distinta a este conflicto, el conflicto venezolano, que ya llega a unos 20 años desde que llega el chavismo al poder, pero bueno, si uno lo estira, tiene mucho más tiempo. Bueno, pongo primero en contexto. Lo primero fue que yo trabajé hacia el año 2004 en una suerte de investigación muy profunda sobre cómo medir las agendas editoriales de todos los medios de comunicación en Venezuela. Cuando digo todos, es que estábamos analizando por lo menos 8 canales de televisión distintos, 20 periódicos y unas 6 emisoras de radio de alcance nacional. Es decir, teníamos un espectro muy, muy amplio. Y la idea de medir el equilibrio informativo en un entorno electoral, el año 2004 fue sumamente complejo para Venezuela, básicamente porque se había convocado una elección, que era una suerte de referéndum para revocar o no a Hugo Chávez en el poder, y era como un modo también de dirimir un conflicto que había arrancado en 2002, cuando se le dio un golpe de Estado. En realidad fueron 2 intentos, ¿no? El golpe de Estado de abril y luego un paro petrolero en diciembre. Entonces, el conflicto llegó hasta 2004 y un modo de resolverlo, de llegar a una suerte de consenso social, era hacer unas elecciones y que en esas elecciones se confirmara, bueno, si Hugo Chávez permanecía o no en el poder. Y nuestra idea como investigadores era ver cómo se comportaban los medios de comunicación. El resultado se lo podrán imaginar, todos los que viven en países polarizados, es que cada medio de comunicación tenía una línea editorial, y esa línea editorial era muy sesgada, pero, por ejemplo, descubrimos que los medios de servicio público, pagados con dinero de todos, respondían únicamente al partido oficial, al partido de gobierno, de una manera grosera, obscena, de una manera corrupta, porque era mostrar solamente el punto de vista del Estado y, además, atacar, agredir, designar con muy malas palabras a la oposición. Y los medios privados, que en ese entonces eran mayoría, eran 4 medios privados, eran muy sesgados contra el gobierno, tenían las 2 posiciones, porque la voz oficial tenía que estar, evidentemente, hablaban todos los días, tenían cadenas de radio y televisión en la que le imponían la línea editorial, imponían una sola señal para todos. Y aún así, las firmas de opinión, las primeras planas, estaban muy, muy sesgadas. Ahí me di cuenta de varias cosas. Lo primero es que medir equilibrios informativos en realidad era medir calidad de la información, cosa que nos llevó a otra discusión, y es que si el periodismo tiene estándares de calidad, ¿cómo se miden? Si estamos hablando de un producto editorial, si estamos hablando de un contenido que es comercializable, bueno, ¿cuáles son los estándares de calidad para que algo se considere buen periodismo o no? Entonces, eso fue como un desarrollo de la línea. Lo segundo era que equilibrio no significaba, y eso lo entendí tiempo después, equilibrio no significaba poner un lado y el otro, porque de hecho, en años de alta polarización, poner un lado y otro era más bien incentivar aún más la conflictividad, incentivar aún más, convertir el choque, convertir el conflicto en un espectáculo, convertirlo en una justa, ¿no? En una batalla que evidentemente iba a elevar los niveles de rating. Entonces, ahí empezamos a hacer como advertencias de cómo los medios de comunicación, lejos de lograr consensos, buscar puntos de encuentro, lo que hicieron fue espectacularizar el conflicto, y eso
significaba una sociedad aún más dividida, aún más polarizada. Entonces ese año conocí a Richard Kapuscinski, que no sé si lo conocen como referencia periodística, pero es un autor muy interesante, un periodista polaco que hizo coberturas de guerra e hizo un trabajo doble. Hacía un trabajo de cobertura de conflicto en vivo, o sea, en vivo era hacer el cable y enviarlo para que día a día la agencia de noticias polaca publicara. Él tenía la ventaja de que vivía en una dictadura comunista y entonces lo enviaban a zonas de conflicto para que contara que en otras partes del mundo la gente estaba peor. Es decir, él no vivía la censura que podía vivir un periodista polaco dentro de Polonia y podía contar cosas muy gruesas, muy duras, porque estaba contando las realidades de otros puntos del mundo. Entonces eso le da una ventaja estratégica. Y lo segundo es que él mismo iba recopilando crónicas, trabajos, reportajes de más largo aliento que luego se convirtieron en libros y que hoy día se usan referencia como una suerte de cobertura de periodismo literario de procesos sociales complejos. Al hablar con Kapuscinski, yo lo que le preguntaba era, bueno, usted es periodista de guerra, periodista de zonas de conflicto. ¿Es posible que haya un periodismo para la paz? ¿Es posible que haya un periodismo que en su cobertura cotidiana logre que las partes del conflicto desescalen, logre que haya algún tipo de consenso social, logre que la sociedad no se pelee más? Y la respuesta de Kapuscinski fue, no, olvídate. No, es decir, no, eso no vende, no sería atractivo, es como, sería una cosa ilusoria, porque efectivamente el periodismo es conflicto y es perseguir a los conflictos. Lo único que decía era, bueno, yo lo que pido es honestidad, yo lo que pido es que no nombren al otro como un monstruo, que no lo denigren, que no hagan un periodismo panfletario, propagandístico, pero tratar de empujar, tratar de forzar una pacificación que no es real, no es periodismo. Sería una cosa con muy buenas intenciones, pero no es periodismo. Y ahí empecé entonces a investigar esto a qué iba. Y me conseguí que en realidad lo que yo estaba pidiendo no era nuevo, ya esto existía. Y se los cuento porque fue algo que descubrí a los 18, 19 años y a mí me cambió mucho. Creé mi propio blog llamado Periodismo de Paz, lo mantuve como 8 años, 7 años y me permitió escribir, investigar, leer, conectarme con un montón de gente que estaba haciendo lo mismo y pude tener como mi propia línea de investigación, ¿no? Sin ser un investigador formal. Entonces, conocí, y les doy las referencias. Bienvenido, Jorge. Gracias. Conocí a la gente, si Jorge mutea el micrófono, creo que hacemos switch de cámara. Conocí a gente de Medios para la Paz en Colombia. Medios para la Paz no existe en la actualidad como en ese momento, y Medios para la Paz lo que hacía era investigar, pensar en Colombia cómo se hacía un periodismo que abordara el conflicto colombiano, pero además ya ellos estaban hablando de la reconciliación, del perdón, de la necesidad de reconstruir, y es muy interesante porque uno cree que vive una situación difícil hasta que ves Colombia. Cuando ves Colombia con más de 40 años de guerra en ese momento, hoy 50, tú veías a los colombianos adelantándose a su propio proceso. Es decir, en 2002, 3, 5, 8, ellos estaban hablando de periodismo de reconciliación cuando la firma con la FARC ocurrió hace relativamente poco. Entonces, eran periodistas con capacidad de prever el futuro y preparar escenarios para eso. Allá hay un autor maravilloso, un investigador llamado Javier Darío Restrepo, que luego se hizo mucho más conocido por tener el consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Así que también se los doy como referencia. Busquen a Javier Darío. Javier Darío tiene unos textos sobre el perdón que son una cosa entre poética y, bueno, increíble, increíble. Entonces, ellos vinieron a Caracas varias veces, yo pude ir a Colombia también y hubo un intercambio de información muy chévere, muy bueno. Disculpen las palabras venezolanas. Y luego hay otra pieza fundamental de esta historia de referencias teóricas, que es una periodista venezolana llamada Laura Weffer, que es invitada a un instituto llamado Trascend, T-R-A-S-C-E-N-D. Y el Instituto Trascend es un instituto de investigación de comunicación para la paz basado en los libros de Johan Galtung. Johan Galtung es uno de los principales teóricos sobre resolución de conflictos, búsqueda de la paz y demás. Es noruego y una de las procuras de Galtung es
que los medios de comunicación, como espacios de referencia, como espacios de construcción de sentido común, podían permitirle a la gente acceder a otras lecturas, a otras narrativas que le mostraran cómo solventar conflictos, cómo resolverlos. Entonces, esta periodista va a Trasen, viene a Venezuela, arma un par de talleres sobre periodismo, análisis de conflictos, y pasó algo muy lindo, que es que había un grupo de periodistas llamado Los del Medio, que eran periodistas que habían sido muy golpeados por la polarización de sus propios medios de comunicación entre 2002 y 2004. Ellos vieron cómo sus jefes cambiaron líneas editoriales para pelearse con el gobierno, vieron cómo hubo decisiones poco éticas en el marco de uso de medios de comunicación y crearon un grupo llamado Los del Medio, que eran periodistas preocupados por cómo cubrir conflictos. Lo bonito de eso es que todos tenían 30 años, 20 y pico años, entre 20 y pico y 40 años. Yo tenía 19 y me adoptaron como mascota del grupo. Entonces me permitió estar en sus grupos de discusión, ser parte de ese crew de periodistas venezolanos que no son de mi generación, que son mayores, pero que pocos años después dieron mucho de qué hablar. Ellos organizaron los cuerpos de investigación de los 3 principales diarios del país, cuando había diarios en Venezuela, crearon los portales digitales cuando los botaron de los medios y tuvieron que crear sus propios espacios. O sea, ahí hay una ruta de periodistas que estuvieron sensibilizados con el tema, no siguieron con periodismo de paz como una materia, pero es importante entender que en este contexto hubo gente que lo trató. Sigo con las referencias. Ya tenemos Medios para la Paz de Colombia, tenemos Trasen en países nórdicos, Noruega y demás. Se suman varios componentes. Los vascos tienen mucha experiencia en cobertura de conflictos, los vascos y los irlandeses del norte, pero País Vasco tiene la ventaja de que traduce libros al español y podemos tener acceso a ellos. Y por eso es que se popularizan en Iberoamérica autores como Galtung y Lederach. Lederach se escribe al final con Che y es otro autor del que se consiguen libros. El Salvador es importantísimo. El Salvador vivió una guerra durísima, cruenta, de la que se habla poco en la actualidad. De hecho, ahora hay una película en El Salvador que recuerda la guerra y hay todo un encuentro generacional porque una generación tan traumada como la que vivió la guerra no le ha transmitido a los hijos todo lo que pasó allí. Pero la guerra civil en El Salvador es importante y de hecho Venezuela participó en la pacificación, en el reordenamiento de ese conflicto. Pero lo importante allí es que en la UCA, en la Universidad de los Jesuitas en El Salvador, hubo autores que se dedicaron a investigar el conflicto y uno de los más importantes hizo una suerte de relato o de investigación de cómo el conflicto afecta en términos psicológicos. El autor se llama Martín Baró y es uno de los 7 jesuitas mártires asesinados en la universidad. Martín Baró sientan las bases de una suerte de psicología de la opresión, de psicología social en entornos rudos latinoamericanos, y es importantísimo porque él logra describir cómo afecta la guerra, cómo afecta el conflicto al imaginario social. ¿Por qué hago todo esto? Porque el periodismo en realidad construye imaginarios sociales, el periodismo crea sentido común, hace que la gente entienda, sepa qué está pasando, no solamente por lo que dicen las fuentes, sino por lo que los periodistas seleccionan, narran e interpretan. Y eso creo que es fundamental. Tenemos un periodismo que se ha basado durante mucho tiempo en ir a la fuente, preguntarle y ser una suerte de altavoces del poder o de las partes del conflicto. Es decir, ponemos 2 puntos, comilla, y a continuación se pone lo que la fuente diga. Y necesitamos un periodismo que más bien reflexione cuál es su rol, a quién sirve, cómo se ubica en el conflicto, cómo analiza a los actores. Y ese punto es el que nos hace entonces decir, y aquí hay unos autores que yo les envié en las guías de lectura, Jake Lynch, cuando habla de la teoría y metodología de periodismo de paz, dice que en realidad el periodismo de paz es una decisión de los editores y reporteros. O sea, tú decides en tu armazón, en tu estructura narrativa, tú decides, haces una elección, que es, en este caso, darle la oportunidad a la sociedad de que descubra a sí misma, se descubra como capaz de resolver su propio conflicto a largo plazo. Y eso rompe el esquema, porque el periodismo suele ser muy inmediatista, suele ser muy de
qué me va a generar más clics, más visitas, más visualizaciones, más compras de diarios, qué es lo más espectacular, y en ocasiones lo espectacular es la guerra, es el conflicto, y en este caso es como, bueno, usted también tiene que hacer una apuesta a largo plazo de cómo va a ser esta gente para resolver las cosas. Entonces, es curioso porque el periodismo de paz entonces no es darse la mano, no es ser felices y callarnos las cosas. Periodismo de paz no es ser cómplices con el poder, sino más bien se convierte en una suerte como de denuncia constante de cuáles son las relaciones del conflicto. Por eso en ocasiones se usa como sinónimo periodismo de análisis de conflicto en lugar de periodismo de paz. El análisis de conflicto tiene una guía que les envío de Galtung, tiene muchos niveles de dificultad, muchos niveles de profundidad, pero para mí uno clave es poder saber identificar cuáles son los actores del conflicto, y eso es clave, cuáles son los actores. En ocasiones nos estamos quedando solamente con las dos partes, nos estamos quedando con gobiernos y oposición, gobierno y medios, Estado y sociedad, y en realidad no, pueden haber muchos otros actores. Pueden haber actores internacionales jugando, puede haber una gran diversidad en la sociedad civil, podemos ver al poder, al Estado o al gobierno, no como un poder monolítico, sino como un conjunto de grupos de poder aliados. Podemos ver a las oposiciones igual, como un grupo, un conglomerado de grupos de poder. Hay que tender a esa profundidad, hay que tender a esa complejidad, porque eso nos hace ver que hay mucha más gente actuando. Entonces, una primera parte, si están tomando notas del periodismo de paz, es saber identificar a los actores que están jugando. Eso incluye también a los medios de comunicación, sus líneas editoriales y demás. La segunda etapa, después de identificar actores, es poder tener tu propio compilado, tu propia línea histórica de registro de qué cosas dicen y qué cosas hacen. Esto que les digo parece súper evidente. El periodismo es contar qué hacen o dicen los actores políticos, pero pocas veces hacemos históricos, pocas veces hacemos líneas que nos permitan ver qué ha dicho esta persona, qué ha hecho esta persona a lo largo de su mandato, de sus propuestas y luego ejecuciones, a lo largo de un periodo, de un plan de gobierno, a lo largo de un arco de ejecución de presupuestos. Se nos olvida el proceso. Y buena parte del periodismo interpretativo tiene que ver con comprender cuáles son los contextos y los antecedentes de eso que estamos contando. Y buena parte de eso tenemos que construirlo. Entonces, eso es clave. No es como el periodista que llega como un paracaidista y dice, ajá, ¿quién habla hoy? Bueno, hoy habla López Obrador, chévere, habla el presidente. Y vamos a ver cuál es la respuesta de los opositores. Y ya con eso tengo las dos partes y ensamblo mi nota y ya. Eso lo hace un corresponsal internacional y de su trabajo. Pero para un periodista que está viviendo el conflicto, que conoce el conflicto, las cosas son siempre más complejas. El presidente es el presidente y tiene un rol, pero alrededor de él hay más voces, hay más personas. Las oposiciones pueden ser muchas, los intereses en el medio pueden ser muchos. Entonces, se trata de saber combinar ese tablero y explicarlo constantemente. Entonces, definimos actores, hacemos nuestra lista, nuestro histórico de qué cosas dijeron y qué cosas hicieron. Y la tercera dimensión de este triángulo, para mí es la más divertida, la más importante, es donde está el periodismo, es las contradicciones. Es poder jugar, poder buscar cuáles son las contradicciones. Es decir, qué cosa dijo o hizo esta persona que no corresponde con sus cargos, con sus atributos, con sus competencias, qué cosas hace que desmienten lo que dijo, qué cosas hacen que no tienen que ver con los intereses para los cuales está allí, sino para los intereses personales. Es casi que hacer una radiografía del poder. Y de cada una de estas cosas te das cuenta que empiezas a tener más y más historias, empiezas a tener más y más insumos para trabajar, porque cualquier contradicción del poder puede ser una línea a seguir, una línea a explotar para ver realmente cuáles son los intereses de los actores que están jugando en el conflicto. Entonces, pasamos entonces de creer que el periodismo de paz es una cosa de conciliación y una cosa bonita y hermosa, y nos damos cuenta que es casi guerrilla, o sea, que es casi contrapoder, es casi desarmar las trampas discursivas o de ejecución que tienen los poderosos en un conflicto.
periodismo de paz es menos inocente de lo que uno cree, porque lo que hace es darle a la gente muchos más factores de análisis y de interpelación de esos que dicen ser sus voces, de esos que dicen ser sus representantes. Entonces, si lo tomamos por ahí, vamos a tener muchas cosas. Algo que entonces hay que advertir, una de las contradicciones, una de las alertas que hay que levantar constantemente y que constituyen el periodismo de paz, es el lenguaje. El lenguaje es clave. El lenguaje marca el terreno, marca el espacio donde hay significantes, donde el poder opera, donde se imponen las narrativas. El lenguaje es importantísimo, porque el periodista constantemente tiene que estar pensando, uno, yo también me estoy posicionando, yo también me estoy polarizando, yo también me estoy radicalizando, y por otro lado, estoy comprándole al poder su discurso, estoy hablando como ellos. Eso es muy interesante, porque en un contexto como lo que estamos viviendo en América Latina, rápidamente la audiencia nos pide posicionarnos como ellos. Rápidamente la audiencia busca ese espacio mediático que se parezca a ellos. Es decir, hay ideologías y hay líneas editoriales, y entonces cuando coincide, la gente te premia. Además, recuerden que estamos en un contexto distinto de consumo informativo. Ya no hay un medio de comunicación o varios medios referencia nacional y un montón de público que lo consume. Ahora hay usuarios más críticos, más exigentes, con más capacidad de poder en su mano, que va a escoger los contenidos que desee en las redes sociales, que desee a partir del filtro social, de las cosas que comparten sus amigos en redes. Entonces, muchas veces el periodista, por gustar, por querer, por tener más clics, trata de caer entonces en ese discurso, en esa narrativa, que va a hablarle solamente a un grupo. Aquí es muy curioso, pero toca en ocasiones, desde el periodismo de paz, toca ser incómodo incluso para la audiencia. Toca a veces escribir en contra de los prejuicios de la audiencia. Toca desarmarle su propia estructura. Entonces, el lenguaje es clave porque va definiendo quiénes son los actores, cómo se comportan, qué hacen, y ahí sí es importante entonces no comprarle, no repetir los discursos de las partes en conflicto. Una cosa que ocurrió en Venezuela fue que las partes empezaron a nombrarse de maneras distintas. Ya no eran gobierno y oposición, era el régimen y la derecha fascista. Eran los escuálidos. Hubo un periódico que se atrevió a hablar de los chavistas como el lumpen. El lumpen en la narrativa marxista es lo más bajo de la sociedad, el lumpen proletariat, lo más bajo. Era una manera de designar a la gente peyorativa. Y eso peyorativo es terrible caer en ese juego, porque se genera una suerte de cadena de cosas que el periodista no sabe o lo hace adrede, pero que no sabes en dónde va a terminar. Y aquí entonces entro en la parte de la polarización. La polarización es un fenómeno psicosocial, es decir, psicológico, opera en las personas, pero opera de manera masiva, en donde las cargas, las fuerzas empiezan a aglutinarse en torno a polos contrapuestos. Lo vamos a ver en casi todos nuestros países, y en algunos tienen nombres distintos. Por ejemplo, los que están en España le llaman crispación. En México están ya viviéndolo. Por eso los venezolanos a veces somos muy pesados diciendo que venimos del futuro. Pero en realidad los venezolanos no inventamos eso. Los argentinos tienen años viviéndolo. Los salvadoreños lo vivieron de la peor manera. Los nicaragüenses lo vivieron también a su manera. Pero la polarización hace que la gente se vaya aglomerando en dos tendencias. Y eso es usado por los políticos como una herramienta para ganar más apoyo, para fortalecer sus bases de apoyo. Funciona en términos electorales. En Estados Unidos se usó, en el Brexit se ha usado. Hay una ganancia política para cualquiera que apuesta a la polarización, pero los periodistas no tenemos una agenda de ganancia política. Eso es lo que nos diferencia del resto. La polarización lo primero que hace es construir un ellos y un nosotros. Lo primero que hace es generar unas diferencias
de preferencia, de identidad, de narrativa, de intereses entre ese otro grupo de personas y nosotros. Y va a jugar a fortalecer esa identidad desde un nosotros buenos, nosotros los morales, nosotros los que queremos lo mejor para nuestro país, nosotros los patriotas, nosotros los que sí sabemos lo que es bueno, nosotros los superiores moralmente, los que estamos reivindicando a los pobres, lo que sabemos que hace falta, los dignos, los que estamos del lado correcto de la historia. Les sonará alguna de estas frases. Y están los otros. ¿Quiénes son los otros? Los enemigos del pueblo, los enemigos de la patria, los enemigos nuestros, los que quieren sabotearnos, los que no nos dejan trabajar, los que no piensan en el bien de todos, sino en el bien personal, los que tienen una agenda internacional en nuestra contra. O sea, se va construyendo, se le va adjudicando a esos otros todo lo malo. Entonces, primera parte de la polarización, construir un ellos-nosotros. Segunda parte de la polarización, adjudicar cosas negativas al otro y cosas positivas nuestras. Tercera parte de la polarización, la complicidad. Y la complicidad es, y eso van a conseguir más literatura con, se los digo textualmente, Teun van Dijk. Teun van Dijk es un lingüista holandés que hizo muy buena parte de su actividad académica en España, así que sus libros los pueden conseguir en español fácilmente. Y Teun van Dijk lo que ha hecho es analizar la polarización en medios de comunicación en Europa. Y una de las cosas más básicas que ha hecho, porque sus estudios lingüísticos llegan a muchos niveles de profundidad, es hacer un cuadro, una cruz, con 4 campos, 4 cuadros, en donde dice, bueno, nosotros periodistas, nosotros entes políticos, tendemos a magnificar, darle más visibilidad a las cosas positivas nuestras y ocultar las cosas negativas nuestras. Todas las cosas malas que nos hayan pasado a nosotros o que hagamos nosotros, las disminuimos, no son tan importantes, las relativizamos, no le damos espacio a nuestro discurso. Decimos en Venezuela, lavamos los trapos sucios en casa. No sé cómo dirán eso en otros países, pero es como cualquier problema que haya, lo ocultamos. Y las cosas buenas, lo que demuestran que somos los dignos, le vamos a dar más relevancia. Y por el contrario, las cosas buenas que haga el otro no existen. Las invisibilizamos, las dejamos a un lado, y las cosas malas que hayan hecho, evidentemente, como refuerzan nuestro punto, le vamos a dar mucha más relevancia. Para decirle a la gente, ven que son malos, ven que no sé qué. Van Dijk lo va mostrando así, por ejemplo, con el discurso que hay contra los migrantes. Hay muchas noticias de migrantes cuando hacen cosas malas. Cuando los migrantes hacen cosas buenas es considerado normal, porque es lo que deberían hacer los ciudadanos en un país que los recibe. Entonces eso no es noticia. Él lo habla como, por ejemplo, de la migración africana en Europa y distintas cosas. Perdón que te interrumpa ahí, Luis Carlos. Estamos entrando como como en el tiempo del primer bloque, y a mí me gustaría, o sea, nos pasaste un decálogo del periodismo de paz. A mí me gustaría preguntarte si tú tienes hoy por hoy una definición, o sea, ¿cómo definirías tú? O sea, primero me gustó que hiciste como todo una explicación de cómo nace la génesis del periodismo de paz, y luego terminaste diciendo también como que no es tampoco un periodismo ingenuo, no es un periodismo de florecitas y seamos amigos, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú tienes o nos podrías brindar algún tipo de definición? O sea, ¿cómo definirías periodismo de paz? Sí, yo digo que es el periodismo que está al servicio de la comprensión y superación del conflicto. Entendido conflicto no como guerra, sino como sistema de injusticias. Y por eso es importante que cuando se habla de periodismo de paz no se entienda la paz como la ausencia de guerra. Claro. Hay que denunciar constantemente cuáles son las condiciones injustas que hacen que haya múltiples conflictos andando. Conflictos sociales, raciales, estructurales, económicos, porque la gente suele ver luego es la detonación, el malestar, la protesta, los hechos violentos. Pero cuando no estás atendiendo las causas estructurales, vas a tener siempre
esto en ejecución, siempre va a estar hirviendo esa olla. Entonces, es un periodismo que está al servicio de comprender el conflicto y de superarlo, de mostrarle a la gente cómo se supera. Entonces, para cerrar el punto de la polarización, lo que quiero decir en términos lingüísticos es que una vez tú le adjudicas cosas malas al otro, la siguiente parte es que lo deshumanizas. Porque si el otro es el malo, es el que me ataca, es el apátrida, es el que está en contra de mis intereses, entonces no tiene los mismos derechos que yo. No debería ser ciudadano igual que yo. Ese otro actúa en mi contra, por lo tanto yo no debería garantizarle derechos. Y la siguiente parte, entonces, después de deshumanizarlos, es eliminarlos físicamente o expulsarlos del territorio. Por eso, lo que en un país empieza como división, como polarización, si no se atiende a tiempo y si los medios de comunicación o los periodistas actúan como gente que lo asusa, que lo fortalece como conflicto, el destino de eso es Ruanda, donde desde los medios de comunicación llamaban a eliminar a la tribu enemiga. El destino de eso es el nazismo, donde entonces los malos eran los judíos o cualquiera no ario, y se buscaba su eliminación física. El destino de eso es la Guerra Civil Española y cantidades de conflictos que ocurren y siguen ocurriendo, cada vez menos, el mundo es cada vez más pacífico, pero que si no se atiende lo estructural va a permanecer. De hecho, es buena parte de la explicación de por qué surgen los nacionalismos, el racismo nuevamente en Europa, un montón de cosas. Entonces, como tenemos aquí los 10 mandamientos, fíjense que he ido tocando muchos de ellos sin decirlo exactamente. Esto que tenemos como fuente de Spinari y Hernández en el año 2002, dice que nunca se reduce las partes de un conflicto a dos, y eso sí es una recomendación para periodistas. El conflicto va a tender a tener dos partes, pero nuestra misión como periodistas es buscar los matices que haya en el medio, buscar las personas que disientan de ese juego, buscar las posiciones intermedias. Y ahí sí les recomiendo a todos, porque hay que pensar esto en términos latinoamericanos, cada uno está preso de su propio conflicto, pero cuando uno dice, ajá, ¿cuál es el asidero? ¿Cuál es la referencia central de la que me voy a agarrar para saber qué es correcto y qué no? Para saber qué está bien y qué no en este conflicto que está ocurriendo. Bueno, yo les invito a que se agarren, a que tomen como mástil la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, la búsqueda de más y mejores derechos para construir la dignidad humana, y allá donde quepa, donde haya la posibilidad, busquen la legislación que más derechos garantice a la gente. ¿Okay? O sea, tú dices, bueno, ¿está bien o está mal que mi presidente haga esto? ¿O está bien o está mal que un actor político haga esto? Bueno, la única manera de revisar eso es, ¿esto viola o no las leyes? ¿O viola o no la ley vigente más favorable para la gente? O en el caso de que sea una dictadura donde las leyes están hechas para servir al poder o estén manipuladas para favorecer solo al partido de gobierno, tú dices, bueno, esto afecta o no derechos humanos, garantiza o no derechos humanos. Y eso para mí es importante porque entiendo derechos humanos como construcción de dignidad. La otra cosa es que tenemos un sesgo, ¿ok? Los periodistas vamos a tener un sesgo siempre, pero cuando uno se hace experto o se hace curioso de entender cuáles son las posiciones de los actores políticos y sus contradicciones, también podemos analizar las propias, es decir, cuáles son las nuestras, cuáles son las de nuestro medio. Entonces eso nos hace ser más escépticos, ¿no? Más de dudar constantemente, entendiendo que nuestros sesgos van a estar ahí, pero podemos ser honrados con ellos, podemos ser muy evidentes con ellos. O sea, yo, por ejemplo, tengo conflictos. Si tengo que cubrir una noticia sobre torturas, oye, tengo que poner las dos partes, tengo que entrevistar al torturador, tengo que justificar o buscar la justificación de por qué el torturador lo hace. Bueno, no, desde la perspectiva de derechos humanos, le doy voces a las víctimas y describo las acciones de los torturadores, las acciones. Las justificaciones o su discurso también la puedo agregar, pero para demostrar los cínicos que puedan ser. Pero ahí no me pueden acusar a mí de ser sesgado a favor de la víctima. No tiene sentido. Otra dimensión importante del periodismo de paz es que tú estás orientado a la solución. Y mucho cuidado con esto, porque para el periodismo de guerra, la solución de un conflicto es que haya un alto al fuego. Y por lo general el alto al fuego es la imposición de un bando sobre otro. De hecho, hay periodistas que esperan es que el conflicto se desate para que una parte le gane a otra, se imponga y entonces hay un alto al fuego que significa una paz. Para el periodismo de paz eso no es así. El periodismo de paz tiene que ver
con cómo hay la capacidad institucional de resolver un conflicto, la capacidad de que una sociedad constantemente resuelva sus conflictos. No creemos en una paz sostenida sobre la imposición, sino que creemos que el conflicto es constante, la gente siempre va a tener problemas, siempre va a tener demandas, pero en una sociedad democrática, cuando tú tienes demandas, tienes instituciones que te responden. Tienes legisladores que pueden actualizar la ley, tienes tribunales que pueden dar justicia y tienes sistemas electorales para cambiar a estos tipos cuando no te sirven. Por eso Venezuela está viviendo una dictadura, porque ninguna de sus tres poderes sirve para que resolvamos el conflicto. Por eso el conflicto venezolano escaló a un punto en el que la sociedad por sus propios medios no puede dar una respuesta, porque institucionalmente no hay cómo trabajarla. Entonces, mucho cuidado con esto, porque periodismo de paz implica también una altísima apuesta por la democracia, por los mecanismos que tiene la democracia para resolver conflictos, y entiende el conflicto como algo constante. Entonces ahí va la diferencia. El periodismo de guerra ve los daños estructurales, ve la destrucción, ve las víctimas, cuántos muertos hay. El periodismo de paz puede cubrir eso, pero en paralelo también ve los daños de la infraestructura, los traumas. El periodismo de guerra ve la cantidad de muertos. El periodismo de paz también narra los traumas que quedan, las heridas sociales, las cosas no resueltas que luego pueden convertirse en otro conflicto. Entonces hay una diferencia importante. Voy con otra y cierro entonces la parte del periodismo de paz, que nos daría para 8 horas más. Y es que el periodismo de paz revela las mentiras de todas las partes en el conflicto. O sea, constantemente está develando mentiras. El poder miente, los poderes mienten. Y las devela cuando explora las contradicciones. Es capaz de decir, este señor está mintiendo porque dijo esto o hizo esto. Este señor miente porque su función como poder es esta, pero en realidad está haciendo esta. O sea, tú puedes objetivamente denunciar las mentiras de todas las partes del conflicto. Ojo, eso no los iguala. Eso no los iguala. No significa que si gobierno y oposición mienten, son lo mismo. No es lo mismo una mentira que mata gente a una mentira que es una estrategia política. Y como periodista te toca describirla. Yo, por ejemplo, tengo una mentira que le develé a Guaidó y fue muy divertido porque es una mentira en la que al final todo el mundo se ríe. A él lo detuvo el Servicio Bolivariano de Inteligencia y lo soltó 2 horas después, 1 hora después. Y él, cuando lo liberan, dice, no, es que yo le hablé a la policía y le dije que hay una ley de amnistía que los va a perdonar a ellos cuando haya cambio de gobierno y por eso me soltaron. Todos sabemos que es mentira, pero al final es una mentira que no es dañina. ¿Okay? No es que por esa mentira murió gente. La realidad es que detener a Guaidó era muy costoso en términos políticos y a él lo detiene un bando del chavismo y lo libera otro bando. Pero él no va a salir diciendo, gracias a Nicolás Maduro y a su bando por liberarme. Eso no tiene sentido. Entonces, es una mentira en el discurso político, tú la puedes denunciar, pero tiene un límite. Mientras que cuando Maduro dice que no hay emergencia humanitaria y muere gente porque no hay medicina, hay una diferencia importante. Entonces, ese periodismo de paz devela las mentiras de todos, mientras que el periodismo de guerra usa las mentiras de uno de los bandos. Y eso es gravísimo y hay que denunciarlo. Es decir, el periodismo de guerra compra, distribuye, replica las mentiras de uno de los bandos. Y ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, les pasé mucho material, pueden revisarlo, hay un montón de cosas maravillosas ahí. Yo de esto, insisto, puedo hablar muchas horas. Y además puedo hablarlo desde el fracaso venezolano, porque se fracasó de todas las maneras posibles en un conflicto además que no ha parado y que va a seguir costando muchas vidas. Entonces, si quieres, Jordi, pasamos a la siguiente parte. Muchas gracias, Luis Carlos. Les envié por correo hace unos minutos la bibliografía que me sugirió Luis Carlos y abriríamos un espacio para preguntas y respuestas. Como siempre, intentemos que sean concretas. Y no sé si Florencia González querías preguntar algo. Sí. Vamos contigo, por favor. O sea, entiendo que por ejemplo, hay que tratar de... O sea, con esto del análisis del discurso, Teubendic y todo esto, pero creo que también dentro de nosotros hay unos límites para identificar la editorialización del texto, ¿no? O sea, porque eso al menos es mucho algo que me lo dicen en la redacción, de que acá estás editorializando. Entonces, si en el periodismo de paz cabe la editorialización, o es distinto el periodismo interpretativo a la editorialización dentro de un texto. Sí, ahí tendríamos que ver cuáles son las diferencias discursivas por país, porque
en Venezuela tenemos se llama periodismo interpretativo, al periodista que suma a su texto una hipótesis que luego comprueba o no en la realidad. Entonces, eso para algunas escuelas de periodismo es opinión, en realidad no es así, sino que hay un periodista que es capaz de contar por qué pasan las cosas. El por qué es clave en periodismo. Se nos enseñan las 5 W, el quién, el cómo, el cuándo, pero la sexta es el por qué. Y esa poco se explora y no todas las escuelas de periodismo la tienen. Pero para mí el por qué es fundamental, básicamente porque la gente tiene cada vez menos tiempo. Y el por qué no implica que todo trabajo periodístico es un gran reportaje. Tú puedes hacer una noticia muy pequeña, pero ya diciendo por qué. El asunto del por qué es que no es una opinión, sino que, insisto, es una hipótesis que se comprueba en el terreno. ¿Ok? Entonces, yo puedo informar secamente, objetivamente, que se difundió una lista de periodistas que recibieron dinero público en México, y lo informo, o puedo explicar por qué. Es decir, esto aparece en el marco de un conflicto entre gobierno y medios de comunicación. La manera en la que aparece este documento no es inocente, es una filtración, y además hay un interés político en que eso se difunda. No estás opinando, lo que estás es dando una hipótesis y luego tu nota lo que va a hacer es reforzarla o desmentirla. Porque el periodismo también puede desmentir y decir, no es cierto lo que estábamos investigando. ¿De qué se va a valer? No de opiniones, no de que busques 3 fuentes que te den la razón. Es que se va a valer de contextos, antecedentes y cosas que sean comprobadas. Entonces, ese es el juego para mí, hacer más periodismo de mayor calidad y tratar de ser súper conciso con la nota. Porque, por ejemplo, hay textos de BBC, la BBC en español actual quizás no está tan buena, pero hay textos de BBC que son interpretativos de principio a fin y es apenas una noticia breve. O sea, es su escuela. Hay periodismo en Francia que también funciona igual. En Estados Unidos, en Guardian, en Inglaterra y en Estados Unidos algunos medios también lo hacen. En América Latina no todo el mundo se atreve. Entonces, bueno, es un momento para pensar en eso. Gracias, Luis Carlos. Tatiana, por favor. Sí. Bueno, yo te quiero preguntar más desde mi posición como colombiana y como periodista colombiana, y es que teniendo en cuenta que tras más de 56 años de guerra que ha vivido Colombia, hay que tener en cuenta que una gran mayoría de periodistas no hemos visto o no hemos vivido una Colombia sin guerra. Sí. A raíz de esto, ¿cuál crees tú que es el desafío de periodistas y medios de comunicación en la cobertura de la construcción de esa paz, entre comillas, que realmente hoy la estamos dejando escapar o simplemente se quedó en la firma de un papel? Esa como primera pregunta. Y segundo, tú tocabas un tema que es la polarización. Colombia es un país polarizado, pero en todo el sentido de la palabra, o sea, fragmentado hasta más no poder. Y creo que eso de cierta forma es culpa de los medios de comunicación, porque Colombia se divide entre Uribe y Santos, no hay más. Entonces, seguimos en ese mismo discurso y creo que, mi pregunta sería, ¿cómo desde el oficio podemos hacer para que esa polarización de pronto no acabe, pero sí realmente disminuya un poco para que Colombia vea como otra luz? Sí, bueno, para mí es duro responderte porque en el fondo yo he aprendido mucho de Colombia, entonces como son ustedes más bien los que nos dan lecciones a nosotros, pero ahí sí tendría que hacer como unas acotaciones. Lo primero es que el conflicto en Colombia es solamente la evolución de un conflicto histórico. O sea, hoy creemos que es Uribe Santos, creemos, es lo que se nos ha construido, pero no, o sea, Colombia ha sido tan violenta que tiene un periodo histórico que se llama la violencia, ¿sabes? Es una cosa, se dividían en liberales y conservadores y se mataban, pero acababan con la familia entera. O sea, más bien la paz, el periodo de pacificación es lo raro en Colombia, es lo excepcional en Colombia. Pero fíjate qué pasa, yo lo que quería es trabajarlo en términos históricos, porque me sirve mucho. ¿Estamos más polarizados que antes o somos más violentos que antes? Yo lo que siento con Colombia es que se está desescalando el conflicto. Se desescala, es decir, hoy no estás como hace 30 años.
hoy no estás como hace 40, no estás como hace 60. Lo que pasa es que uno está esperando el día a día y dice, bueno, nos pusieron una bomba hace 2 semanas, entonces se cayó todo el armatoste que teníamos hace... No, y en realidad no. En realidad es como un conflicto que va bajando, y estás en un periodo en el que cualquier cosa que rompa esa paz que se está ganando, parece que lo destruye todo. Y no. Se está desescalando el conflicto en Colombia, aunque parezca mentira, aunque parezca que hay retrocesos. Y lo vas a sentir en otra dimensión. Colombia tiene instituciones, que es una diferencia con otros países de la región. Es decir, pasaron de un tiempo en el que no había ni siquiera control territorial de buena parte del país a un momento en el que al menos hay ciudades seguras, no están en el top 10 de las ciudades más violentas del continente, o sea, muchas de ellas ya salieron, ya Medellín no está, ya Bogotá no está, o sea, ha bajado mucho ese conflicto y hay instituciones como para que la gente resuelva algunos de ellos y hay instituciones como para que sigan funcionando las cosas. Es decir, Colombia tiene una industria editorial importante, tiene empresas avanzando, tiene una industria petrolera creciendo, o sea, tú ves que en el fondo hay un país que sigue existiendo a pesar del conflicto. Ahí tienes entonces miles de narrativas de cómo un país sigue adelante a pesar de. Y sí se entiende entonces cómo el conflicto Santos y Uribe es la espectacularización del conflicto con fines políticos, con fines de dividir a la gente y tener grupos electorales que voten por ti automáticamente. ¿Qué hace el periodista entonces? Lo devela el juego, muestra quién está incentivando qué línea editorial o quién está incentivando o quién empuja con interés político de jalar el conejo a su brasa, ¿no? Llevar la sardina a su propia brasa. Pero la narración completa, la narración compleja, es que Colombia está mejor hoy que hace 15 años. Y eso es una ganancia que es de la sociedad. ¿Qué haría yo? Relatos donde la gente se apropie de eso y diga, esto es mío y lo gané yo, y qué viene mañana, y cómo seguimos. Entonces, a mí me encanta. De hecho, me encantaría volver a Colombia cuando vuelva a tener permiso para salir del país. Muchas gracias, Luis Carlos. Aquí yo agregaría también un comentario a lo que decía Luis Carlos. Estoy muy de acuerdo con la interpretación que hace sobre el tema colombiano. Y es que incluso en los momentos más violentos en Colombia, en los 80s y 90s, siguió operando una cierta institucionalidad. Es decir, había jueces que seguían funcionando sin ser corruptos. Había policías que seguían haciendo su labor. Había una institucionalidad que de alguna u otra manera siguió operando en un momento muy, muy, muy complicado y que, en efecto, creo que al día de hoy el conflicto no ha terminado por completo, pero sí es una diferencia sustantiva al conflicto armado de hace 30, 20 años a lo que se tiene ahora. Mariel, por favor. Hola, mi pregunta va más o menos inspirada a una conversación que tuvimos en el grupo de WhatsApp de la red ayer y de lo que comentaste de lo que hacen los corresponsales distinto a los periodistas que están en terreno, o los periodistas nacionales, o los que tienen muchos años cubriendo un tema. ¿Qué tiene que hacer un corresponsal que llega a un país que no es de él para seguir trabajando alineado con estos reglamentos para no hacer más daño, como el caso que discutimos en el New York Times, que el bien que puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestro poder cuando llegamos a un país que no conocemos y obviamente no podemos contar tan bien como nuestro propio país? Ahí es donde es fundamental redes como estas, o sea, redes como las de ustedes. A mí me pasa una cosa muy linda con América Latina. He podido dar clases en casi todos los países menos Uruguay y Paraguay, así que si saben algo de eso, invítenme para marcarlos en el mapa. Y pasa que los países para mucha gente son sus presidentes. Dicen, Venezuela, Chávez, Colombia, Uribe. Sí. Pero para nosotros tiene que dejar de ser eso. Para mí la cosa tiene que ser, México, Jordi. Argentina, fulano de tal. O sea, los periodistas amigos de redes van a ser nuestros primeros acompañantes, nuestros primeros narradores. De manera que no ocurra este asunto del paracaidista que llega creyendo que cualquier espacio en América Latina es como Kabul y tiene que ser la misma cobertura. Y no. Sobre todo porque
las capas de conflictos invisibles que están allí, que la gente los sabe, los vive, pero que un periodista recién llegado no puede percibir. La única manera es que tengas a un amigo local que te agarre de la mano y te los muestre. Entonces, apuesten mucho a los amigos locales. Ahí también nos van a ayudar varias cosas. Compartir más literatura latinoamericana, si estamos hablando de nuestra región, compartir más cine latinoamericano, más entender nuestros propios lenguajes. Yo hace rato les hablé quizás, no sé, de El Salvador, y para la mayoría de la gente en América Latina, El Salvador ni siquiera existe. Lo saben quizás los nicaragüenses que están cerca, los guatemaltecos, pero el resto, porque además El Salvador tiene relaciones con Estados Unidos por la cantidad de migrantes. Ahora México está sintiendo algo, pero a eso me refiero. Ahora, sabríamos mucho más si leyéramos literatura salvadoreña, si viésemos cine salvadoreño. Yo creo que es una manera de no estar tan perdidos en el mapa. Ser muy humildes en que uno no conoce los conflictos y hacer las preguntas a los colegas. Hace falta. Muy bien, Luis Carlos, muchas gracias. Francis. Sí. Hola Luis Carlos, te quería preguntar, entendiendo hoy en día el contexto venezolano, en el sentido de que tenemos a Juan Guaidó, que básicamente es seguramente el presidente, tenemos a Maduro, que ya ha sido el presidente desde hace mucho tiempo, en los medios, desde que esto pasa, está como esta clásica discusión de cómo llamamos ahora a Guaidó, cómo llamamos ahora a Maduro, le decimos régimen, decimos gobierno. Entonces, en medio de toda esta situación que yo creo que es más bien de lenguaje, ¿cómo tú podrías decir que los periodistas venezolanos podríamos seguir apostando a este periodismo de paz cuando tenemos conflictos tan grandes como los que tenemos en Venezuela, pero también tan específicos como cómo llamamos ahora a los ministros de Maduro, los seguimos llamando ministros o no, cómo llamamos a Maduro, cómo llamamos a Guaidó y etcétera, ¿no? Sí, es muy complicado. Fíjate que yo, por ejemplo, publiqué para GQ América Latina y en mi texto no llamo a Juan Guaidó presidente. Y no porque no me guste, sino que es una manera también de explicar por qué él dice que es presidente y por qué 50 países lo reconocen como presidente encargado. Pero lo que no hacía era apostar yo de entrada y perder un público que pudiese ganar en ese espacio de duda. Ahí toca esto que te comentaba de actores que hacen, que dicen y contradicciones. Nicolás Maduro es presidente de Venezuela. Mira, es el que está sentado en Miraflores. Entonces, es presidente, o sea, es el que está ejerciendo el poder. ¿Cómo lo matizaría? Diciendo que X cantidad de países no lo reconocen. Segunda matización, está allí desde el 10 de enero, que toma otra vez el cargo, por haber hecho un proceso electoral que no tiene reconocimiento ni de la oposición ni de buena parte de la comunidad internacional. O sea, empiezas a matizarlo, pero que llegue uno y apueste y diga el dictador Maduro y el presidente Guaidó, ya empieza a ser una apuesta editorial. Yo no estoy en un medio hoy como para decidirlo. Además, recuerda que yo estoy dentro de Venezuela. Nosotros teníamos un acuerdo en la radio que era que podíamos hacer el mejor programa del mundo.Nosotros podíamos decirle a Nicolás Maduro dictador y podíamos decirle a Guaidó presidente. Eso sí, una sola vez. Y de hecho fue lo que pasó. El 24 de febrero, el 24 de enero, en mi programa de radio, el ancla principal, le dijo a Guaidó presidente y el 25 ya no estábamos al aire. Entonces, también te la está jugando completamente. ¿Qué molesta? Cuando medios que sí pueden explicar la complejidad de esto, terminan diciendo Juan Guaidó el autojuramentado. Ahí sí hay una intencionalidad total, pero total, contra lo que hizo Juan Guaidó. Para los que no manejan el contexto, si se considera que la elección de Maduro no es legítima, significa entonces que tomar el poder el 10 de enero lo hace de manera ilegal. Y eso entonces significa un vacío de poder, significa que Venezuela no tiene presidente legalmente. Y nuestra Constitución dice que si no hay presidente, temporalmente lo asume el presidente del Parlamento. Entonces, ¿es correcto decir que Juan Guaidó es el presidente del Parlamento? Por supuesto, lo es. Y como presidente del Parlamento está tomando atribuciones del poder ejecutivo, pero que no puede ejercer. Entonces, así lo narro yo. Es un presidente reclamando las atribuciones del poder ejecutivo. Y así lo resuelvo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta sobre este tema?
¿No? Bueno, entonces entraríamos a un siguiente bloque que también tuvimos oportunidad de conversar brevemente, Luis Carlos y yo, cuando hace unos meses estuvo por acá. Y también platicábamos de cómo en países como los nuestros, donde hay tal cantidad de conflictos, nosotros como periodistas no somos ajenos. Las injusticias, las violencias, las inequidades también nos atraviesan a nosotros. Entonces, ¿cómo encara el periodista cuando el periodista también es víctima? Entonces, aquí también queríamos tocar este tema, reflexionarlo. Creo que hay herramientas desde el periodismo de paz que permiten al periodista, aún siendo víctima, como en el caso de varias de las personas de la red que tuvieron que salir forzadamente de sus países, por ejemplo, o sea, no por gusto, tuvieron que salir de sus países, cómo poder encarar y cómo poder cubrir situaciones específicas de conflicto. Entonces, si te parece bien, Luis Carlos, pues te cedo otra vez la palabra sobre este tema. Solo hago una pregunta, si esto queda grabado y se publica o queda grabado para consumo interno, para saber bien. Esto se está grabando para consumo interno, esto solamente se comparte a las personas de la red que no pudieron tomar la decisión. Ok, perfecto, chévere. Yo tengo prohibición expresa de hablar de mi caso personal por tribunales y no puedo hablar de él a medios de comunicación. Entonces yo le decía a los fiscales que, mira, les va a ir mal en la vida porque el 90% de mis amigos son periodistas. Entonces me decían, bueno, tú sabes muy bien cuáles son tus límites y qué hablar y qué no hablar. Entonces voy a restringir a las cosas que se pueden decir públicamente y ya. Solamente les digo que lo que me hicieron fue tan fuerte que el propio juez prohíbe que se hable de eso. Lo que significa que quieren ocultar cosas. Vamos por parte. Yo lo que creo es que pensar que estamos afectados por el conflicto es evidente. Los periodistas, hay gente que discute si hay periodistas ciudadanos, y eso es una discusión aparte para una charla sobre Internet, pero yo discutiría al revés. Los periodistas, o sea, si hay periodismo ciudadano, también pasa que los periodistas tienen una dimensión ciudadana propia. También tienen que completar su quincena, tienen que tener un salario que les alcance para vivir, también tienen dificultades, y esas dificultades se van viendo más constreñidas, más apretadas, conforme más crisis hay en cada contexto. Evidentemente, los que estamos trabajando en entornos más totalitarios, más de control en América Latina en este momento, evidentemente es Cuba, Nicaragua, Venezuela. Lo que estamos viviendo en conflicto con el Estado, la estamos pasando mal, de cierta manera, pero hay otras realidades, México, Colombia, donde hay otro tipo de enemigos, ¿sí? Hay otro tipo de amenazas. Honduras, no es exactamente el Estado el que te mata, pero sí hay bandas criminales, narcos, maras y cosas que pueden atacar tu trabajo. Y luego tienes... Perdón la interrupción, nada más quería preguntarte, ¿querrías que detengamos la grabación? Yo no tengo ningún problema y si eso también te hace sentir más tranquilo y conforme, podemos detener la grabación en este momento y la retomamos si quieres al final para lo de migración venezolana. Ok, perfecto. Y chicos, chicas, si alguien tiene también comentarios o preguntas sobre esta parte que creo que también es interesante comentar. Todos de alguna u otra manera hemos sido atravesados por distintos tipos de violencias o injusticias. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este bloque? ¿Nadie? ¿Dracaris? ¿No? Todo muy bien. Norma. Lo dejé llorando, Jordi. ¿Qué tal? Mi consulta es la siguiente. Si es posible hacer periodismo de análisis de conflictos en zonas o en países o localidades en donde aparentemente no hay conflictos, pero sí se viven situaciones de extrema desigualdad. Sería mi pregunta. Sí, es que de hecho la extrema desigualdad es un caldo de cultivo para próximos conflictos.
es casi que hacer periodismo preventivo. Si tú identificas que en esa zona está por pasar algo, tu periodismo está, o sea, tu labor periodística está al servicio de mitigarlo, de denunciarlo para que se resuelva rápidamente. De hecho, te va a dar una ventaja estratégica porque vas a estar cubriendo algo que el resto no está cubriendo. Así que ahí sí, aprovecha tu conocimiento de terreno, tu sensibilidad sobre el tema y ve describiendo qué puede pasar allí. Pasa, por ejemplo, con los que se adelantaron en Francia y dijeron, esta comunidad de migrantes de Algeria o esta comunidad de migrantes de algún país que hayamos colonizado antes puede en una generación convertirse en caldo de cultivo de protestas si no las atendemos. Y hay trabajos que se adelantaron a su tiempo y que lo mostraron. O sea, eso tiene que pasar. Las desigualdades pueden ser muy obscenas en América Latina y no necesariamente cuando tú mezclas riqueza y pobreza hay conflicto y choque. Pero si no la atiendes, a la larga se te puede convertir en otra cosa. Sí, ahí sí, aprovecho todo el conocimiento que tengas. Muy bien. ¿Alguien más, además de Norma? Yo, igual. A veces, por ejemplo, me pierdo un poco o sea, en este último que decía sobre atender a lo que están diciendo las ONGs, ¿no? Y de repente mis textos se vuelven un poco decir lo que dice el análisis y mi editor me dice así como, pero es que la gente o sea, apenas en México leemos, no van a querer leer como el resumen, digamos, en el análisis, ¿no? Sí. ¿Cómo meterle esa carnita, esa historia, para que apenas los datos se noten y que sea la historia la protagonista, a final de cuentas? Yo lo que hago es que hago la historia, pero las ONGs me van a servir para probar si estoy siendo lo necesariamente sensible sobre un tema, revisar si estoy o no usando el lenguaje correcto, porque a veces pasa. Entonces, una ONG te puede dar la sensibilidad como para decir, no, esto no se aborda así. Por ejemplo, cuando trabajas con VIH, cuando trabajas con maltrato, violencia de género, lo mejor es siempre como contrastar, revisar, pero no dejes que tu relato sea secuestrado por las relaciones públicas de una ONG. O sea, no es la idea. No. Que ellos tengan sus comunicadores o sus propias instancias para informar, que lo hagan. Son una voz más en tu trabajo. El trabajo es tuyo. Eres la maestra de ceremonias, eres como la directora de orquesta que va a poner a hablar a las distintas partes. Pero evidentemente, cuando uno no es experto en el área, lo mejor es buscarse esas fuentes que tienen tiempo trabajándola, que tienen... Yo insisto mucho eso en sensibilidad desarrollada, porque algo de lo que podemos pecar es que justamente por distancia, por desapego, terminemos no entendiendo las cosas, o terminemos no estamos perdiendo la fotografía completa. Y eso solamente lo ganas cuando hablas con ellos. Algunos te dirán que no, que el periodismo es en la calle y es con la gente. Sí, está bien, pero vamos a decir que las ONG son hipergente. son gente muy enfocada en un tema y que te puede dar muchas más luces. Por ejemplo, en México estaba tratando de vincularme con grupos que trabajan con desaparecidos. No es lo mismo que yo como extranjero venga y diga, bueno, aquí desapareció gente, a una ONG que tiene años, que tiene casos, que me puede narrar cómo funciona eso en México. En Venezuela no vivimos ese fenómeno todavía, pero es distinto a los desaparecidos del cono sur, de Argentina, Chile y Uruguay, que es otra cosa. Entonces, eso solamente lo vas a entender cuando te metes, te sumerges en ese mundo con una ONG. Los informes son útiles, claro que sí, pero que no te dominen, que no te domestiquen ellos a ti. Trata de controlarlos. Muchas gracias, Luis Carlos. Pierina tiene una consulta breve, que si recuerdas cómo se llama la película que nombraste sobre la Guerra Civil del Salvador. Ya te la busco. Ya, tengo aquí mi teléfono. Es que estaba justo, como tengo una amiga dando clases ahorita, esta semana, se la recomendé. Ya, te lo busco. Vale, y creo que Mariel tiene también una pregunta. La batalla del volcán. La batalla del volcán, que se estrenó hace poco en el Foro Cap, en El Salvador, hace unos días. Jordi, no fui yo, fue Mariana Limón. Perdón, disculpa, Mariana. Hola,
Yo tengo una duda sobre el trato con las víctimas, porque justo ahorita estoy haciendo un texto sobre desaparecidos. Qué bueno que lo mencionaste. A mí me cuesta mucho, después de escuchar esto por una cosa de 4, 5, 6 horas, a veces mediodía o todo el día, estar escuchando y presenciando temas de excavar cuerpos o organizaciones como juntas que ellas hacen, y después llegar a tu casa y como comer o tomarte un café o hacer cualquier otra cosa, como seguir con la parte cotidiana, es algo que me cuesta mucho y me entra como mucho conflicto personal, y me imagino que en Venezuela también tratas constantemente con víctimas. Entonces quería saber un poco cómo te despegas o cómo tomas aire, sobre todo mientras estás armando el texto, porque tienes que estar involucrada y es algo que está constantemente en tu cabeza. Sí, lo que pasa es que ahí sí depende, Mariana, gracias de verdad. Ahí depende también de tu propia configuración, de qué tengas por dentro, de cuánto te afecten a ti las cosas. Hay gente que efectivamente va a necesitar acompañamiento de un profesional, acompañamiento psicológico. Si sienten que es necesario, vas a tener que hacerlo. Pero es necesario que conserves tu vida, tu normalidad y tu propia solvencia. Sí, te va a tocar entrevistar a gente con hambre y luego te va a tocar salir a comer y comer en tu casa. Vas a entrevistar a presos y luego te vas a ir a celebrar un cumpleaños. Vas a entrevistar a desaparecidos y luego vas a llamar a tu mamá. O sea, sí, porque esos espacios tienes que preservarlos y acotar los relatos a lo que el relato necesite, a lo que necesites para construirlo. Yo pasé algunos días con cierto estrés postraumático, que era que yo estaba acostado en la celda y veía mi habitación, y después cuando estaba en mi habitación veía la celda, o sea que me despertaba y veía los barrotes, y después eso me pasó 5 o 6 días, pero después pasé como 2 o 3 semanas con un pensamiento que me daba vueltas en la cabeza, que es, mientras tú estás aquí, hay gente allá adentro, y todavía hoy lo tengo, yo digo, oye, todavía hay gente allá adentro, pero yo no tengo nada para sacarlos de ahí. Lo único que tengo es la posibilidad de contar historias. Lo único que tengo es la posibilidad de sistematizar casos, darles visibilidad, hacer ruido y sacar adelante o engordar un currículum, engordar un documento que denuncie esas injusticias. Pero más nada, hay un límite para eso. De hecho, una de las cosas también que aprendí, esta cosa de no ser bueno bobo, sino tratar de ser bueno eficientemente, es que, por ejemplo, casos de presos políticos, que a nosotros nos pega mucho, uno no debería estar haciendo campaña por presos políticos hasta que su familia o su abogado no te diga cuál es su propia estrategia de defensa. Uno quisiera salir a la calle y decir, liberen a Jordi, pero si la familia de Jordi está negociando su liberación, no lo sabes. Si su abogado cree que si tú haces ruido, la jueza lo va a tratar peor, resulta que entonces hace la campaña y le va peor. O sea, hay que estar en común acuerdo. En este caso, cuando se trata de desaparecidos, bueno, tienes todo el drama de contar la historia. La idea entonces es que esté contenida en la historia, pero que no te arrastre toda la vida, que no te amargue toda la vida, porque te contaminas de unas historias que son durísimas y que uno espera además nunca vivir. Entonces no hay una respuesta concreta para esto. Dale hasta donde puedas, y si sientes que hay un punto donde no puedes, hay apoyos de amigos y apoyos psicológicos, pues, apoyos de especialistas que te hagan procesarlo. Claro, muchas gracias, Luis Carlos. Sí. Muchas gracias también, Mariana, por la pregunta. Creo que este es un tema doblemente relevante y pertinente porque también habla de distintos tipos de cuidados que necesitan los periodistas. No es lo mismo también un periodista que trabaja en un medio grande, formado, que el mismo medio puede dar o brindar algún tipo de acompañamiento legal o psicológico, a cuando eres un periodista freelance, que estás haciendo las cosas por ti solo, y digamos, todo lo que investigas te lo quedas tú, ¿no? Entonces, creo que es un tema que vamos a seguir tocando, reflexionando, y gracias por sacarlo a la conversación. Mariel, ahora sí. Ahora sí era yo. Yo más bien quería comentar de la misma pregunta, y fue una conversación que yo tuve con María Laura también de la red hace mucho tiempo, no sé si ella la recuerda, pero las dos cubríamos el JM de Los Ríos, que es el hospital del que habló Luis Carlos. A las 12 nos murieron niños. ¿Ah? Es un trauma ese hospital. Es un trauma, te persigue toda la vida. A los 12 nos murieron niños que vimos crecer por años dentro de los pasillos del hospital y lo que sea.
Y obviamente teníamos este mismo debate de cómo seguir con nuestra vida cómo íbamos a tomarnos unas cervezas el viernes en la noche cuando el viernes en la tarde estuvimos en el hospital, por ejemplo. Y era como, llegamos a un punto, o a la conclusión que llegamos, que era que lo mejor que podíamos hacer por ellos era contar las historias, era lo único que podíamos hacer. Y era más lo que hacíamos, yendo, cubriendo, contando, haciendo que alguna organización internacional supiera lo que estaba pasando, que lo que hacíamos si nos echábamos a llorar o si decíamos que no queríamos ir, y para hacerlo la única forma que teníamos para seguir cubriendo era estar bien nosotras, y para estar bien nosotras era necesario ir a tomarnos unas cervezas con nuestros amigos los viernes. Así que eso fue lo que nos funcionó y lo que conversamos en esa ocasión, y espero te sirva a verlo de esa manera. Sí, a ver, yo tenía ahí una reflexión que era: a mí la patria y mi mamá me necesitan bien alimentado, bien dormido, ¿sabes? Me necesitan sano. Por eso hablé al principio de solvencia. O sea, tú necesitas tener una fortaleza, una densidad propia para poder entender lo que está pasando. Ustedes son una generación, vamos, que creo que casi 10 años menor que la mía. Oye, a ustedes les ha tocado todavía más duro. Entonces, es inevitable que te termine afectando. Muchas gracias por compartirlo, Mariel. ¿Alguien más? Pregunta, duda, comentario. Si no, para terminar con los últimos 15 minutos que nos quedan, con un tema que también se nos hace especialmente relevante, y es, hemos visto, ¿no? O sea, tuvimos ya una sesión sobre migración con Aileen Truax, cómo se encara, pero platicando con Luis Carlos también veíamos interesante poder lanzar algunas reflexiones sobre el tema específico de los venezolanos en el exterior, que son también, la mayoría de ellos, pues, personas que han tenido que salir de su país, no por un deseo, sino prácticamente obligados en el exilio, en condiciones de refugio. Entonces, pues vamos a dedicar los minutos que nos quedan de esta sesión a platicar sobre este tema. Chévere. Gracias, Jordi, y además gracias a los que son de realidades distintas a la venezolana, pero todos estamos recibiendo venezolanos de unos años para acá. Entonces, lo que quería era dar como algunas pautas que estamos viendo de qué puede pasar. Lo primero es que Venezuela es un país de unos 30 millones de habitantes, más o menos, que durante todo el siglo XX recibió migración de todo tipo, desde la Guerra Civil Española, el conflicto que hubo en la Segunda Guerra Mundial, toda la migración europea. Ya en el siglo XIX se había recibido, pero en el siglo XX fue importante, y luego a partir de los 70 se recibió una migración del Cono Sur, Argentina, Uruguay. Perdí todas las señales de las cámaras. ¿Están allí? Sí. Sí, ok, chévere. Se recibieron todas las migraciones del Cono Sur, además en unas condiciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando los perseguidos eran chilenos, argentinos y uruguayos, que tenían trabajo en universidades, fueron recibidos en universidades venezolanas con sus plazas, con sus materias. O sea, hubo un reconocimiento importante, y además se vio la migración como algo enriquecedor. Luego tuvimos una oleada de migración muy pobre, que es la migración colombiana, peruana, ecuatoriana, que venía por Sendero Luminoso, por los años de violencia en Colombia. O sea, hay una migración que era recibida en Venezuela, aunque un poco mal vista, porque, bueno, era un país rico, petrolero, soberbio, pero fuimos un país que en conjunto recibió gente. No estaba en nuestro plan, en nuestro mapa, la salida, los venezolanos emigrando, y ha sido traumático. Podían ser hasta 2004-2005, pocos centenares de miles, 200.000, 300.000 venezolanos afuera, y ya no eran muchos. Y desde ese año en adelante estamos llegando ya a 4 millones y tanto de venezolanos. Más de la mitad de los venezolanos que se han ido, de estos 4 millones, más de la mitad han salido en los últimos 2 años. Entonces, si vieron la clase de migración con Aileen, verán, creo, no estuve ahí, pero seguramente hizo la división. Hay migrantes económicos, que es la gente que migra para buscar mejores condiciones laborales, de vida, de producción. Entonces, por ejemplo, México tiene al 10% o más de su población fuera de México.
Para México es normal, porque además la mayor parte de esos migrantes están en Estados Unidos, entonces hay una relación binacional muy cercana. Los salvadoreños, vuelvo con los salvadoreños, tenían a la mitad del país afuera. Los uruguayos también, la mitad del país estaba afuera. Pero los venezolanos no habían vivido ese modelo. Entonces pasamos de una migración desde el año 2002-2004 hasta 2012, que pudiésemos llamar una migración económica, acomodada, de gente de alto nivel académico, que estaba buscando mejores condiciones, que estaba huyendo también un poco de las presiones políticas, que tenía capital para invertir, y entonces eran unos movimientos migratorios interesantísimos como el de Panamá, que llegaron tantos venezolanos con tanto dinero que cambiaron el mercado inmobiliario. Eran venezolanos que llegaban comprando casas, edificios. O sea, hay un cuento importante además en Panamá, que es que las venezolanas cambiaron cuánto cobraban las señoras de servicio, porque llegaban las venezolanas con mucho dinero y le decían a las señoras de servicio, panameñas o colombianas, bueno, yo te pago el doble de lo que te paga tu jefa panameña y vente para acá. Y eso cambió también el mercado. O sea, fue una migración rica, una migración acomodada, una migración que tenía planes, que tenía capacidad de invertir, o si no, era altamente calificada, como por ejemplo toda la migración petrolera. Hugo Chávez votó a 20.000 personas de la industria petrolera, muchos de ellos se fueron al exterior, y era gente que llegaba con trabajo. El caso, y con este cierro, el de Alberta, Canadá, es importante. Los venezolanos llegan a Alberta, a esta región petrolera de Canadá, y ahí hay una cosa que se llama arena bituminosa, que es como el desperdicio del petróleo, una cosa que no sirve para nada. Y los venezolanos, que eran expertos en petróleo extra pesado, le dicen a los canadienses, no vale, mira, esto con este y este procedimiento químico, con este procesamiento, se convierte en petróleo aprovechable. Y esos venezolanos lograron en 2 años que Canadá duplicara sus reservas petroleras por aprovechar arena bituminosa. La respuesta de Canadá fue decirle, bueno, ¿quién se graduó contigo? Mándalo para acá. ¿Quién trabajó contigo? Mándalo para acá. Y fue una migración de miles y miles de trabajadores petroleros. Pero esos relatos de los miles y miles de venezolanos técnicos, profesionales, con dinero, que dirigen el MIT, porque el director del MIT es venezolano, o Carolina Herrera es venezolana, no tiene nada que ver con 3 millones de venezolanos pobres migrando en América Latina. Y ese es el nuevo drama. Es decir, sale de Venezuela todos los días miles y miles de personas con nada. Salen con nada, con lo opuesto. Están saliendo de una economía en la que nuestros salarios como profesionales rondan los $10 al mes, $8 al mes. Entonces, no tienen capacidad de ahorro, no tienen mayores capitales porque no puedes vender cosas libremente. No es que tú vas a vender tu apartamento, lo vendes en este apartamento donde estoy, lo vendo en X miles de dólares y agarro ese dinero y me lo llevo. No, no hay un sistema que te lo permita hacer legalmente. Entonces son venezolanos que migran descapitalizados. Y tienes un gran sector de la población que después de 20 años de chavismo ni siquiera es productivo. Es decir, es gente sin competencias técnicas, sin competencias laborales. Son personas que durante un buen tiempo fueron, suena muy feo, pero fueron parásitos del gobierno. Gente, no estoy hablando de todos, sino conjuntos de miles y miles, decenas de miles, centenares de miles de personas cuya capacidad productiva es casi nula, casi nula. Alguien que durante el chavismo se haya dedicado a revender comida o a revender dólares o a ser mototaxista, cuando va a un país con una economía estable, sus competencias no sirven de nada, no sirven. Entonces, es una masa migrante muy vulnerable, y que está chocando con los sistemas de los distintos países receptores. Entonces, varios mensajes y no para deprimirlos. Esto no va a dejar de ocurrir porque lo que expulsa a venezolanos del país todavía hoy se mantiene, que es una dictadura y un sistema económico que no genera ningún tipo de estabilidad ni de certeza. Mis compañeros de clase, por ejemplo, migraron casi todos hace ya una década porque, bueno, eran jóvenes profesionales que no sabían dónde vivir o trabajar porque las ofertas laborales quizás no eran muy buenas, no podían independizarse y se fueron casi todos. Pero es que hoy están siendo expulsados porque básicamente no pueden comer, que es una cosa distinta. Entonces, paso 1, no va a dejar de pasar. Si somos 4 millones de venezolanos en el exterior, este año pueden cerrar en 7 u 8.
Y eso tiene unas variables importantes. A México todavía está llegando la capa formada, profesional, con más capacidad, porque está lejos. Pero a Colombia y Brasil está llegando de todo. Cuando digo de todo es que si tú estás en un pueblo del norte de Brasil de 10.000 habitantes y te llegan 1.000 venezolanos, ya desequilibraste el pueblo. Porque son pueblos muy pobres que no tienen capacidad de recibir a 1.000 personas. Pero cuando llegan 15.000 y tú eres un pueblo de 10.000, ya desbordó. Cuando tú montas un campo de refugiados en Colombia para recibir a 20.000 personas, pero te llegan 60.000, no puedes hacer nada. Esto va a seguir ocurriendo. Entonces, Trinidad y Tobago está tratando de cerrar fronteras marítimas. No pueden. Ya tenemos casos de naufragios y gente muerta. Ecuador está solicitando permisos, visas, papeles, antecedentes penales para dificultar que los venezolanos entren. No va a pasar, los venezolanos seguirán entrando. Perú y Chile han tomado decisiones para favorecer un poco la migración, pero igual es problemático. Entonces viene la segunda parte de esta reflexión. No solamente no va a dejar de ocurrir, sino que los países receptores no están haciendo un favor. No es un asunto de solidaridad, no es un asunto de reciprocidad porque los venezolanos recibimos a miles de personas, es sencillamente un asunto de derechos humanos. Los venezolanos hoy migran como refugiados. Y en este sentido, los organismos internacionales como ACNUR y otros no son capaces de dar respuesta ni eficiente ni rápida. De hecho, ya hay hoy todo un sistema de captación de fondos para ayudar venezolanos que en realidad lo que está haciendo es alimentar la burocracia de estos organismos. Le donan 10 millones de dólares y 5 millones se van en logística, se van en mantener las oficinas, en personal técnico calificado con salarios internacionales gigantescos. O sea, unas cosas que no van a frenar el flujo de venezolanos y son absolutamente insuficientes para la cantidad de gente que va a seguir saliendo. Entonces, segunda reflexión, los países tienen que correr, tienen que tomar decisiones muy rápidas para garantizar los derechos de esos venezolanos migrantes. Porque si los ven como un problema, pues al no atenderlos, en 6 meses va a ser peor el problema. Les relato brevemente. En Colombia ya tenemos registros de venezolanos captados por la guerrilla, por los paramilitares o por los narcotraficantes para ser carne de cañón, recoger cocaína, ser prostitutas o literalmente desaparecer. En Brasil tenemos ya registro de venezolanos captados para ser esclavos. No sé si saben, pero Brasil es el país de América Latina donde todavía hay más esclavitud. Hay relaciones de esclavitud. Claro, más esclavo es un empleado público venezolano ganando $5 al mes. Pero estamos hablando de estados donde estas personas no existen, no se les garantiza nada y son tan vulnerables que por comida y techo pueden llegar a cualquier parte. Entonces, los estados tienen que correr tratando de atender y tratando de ofrecer maneras de ser productivos. Porque la contraparte de esto es que la capa de venezolanos que sí es productiva y que sí tiene competencias técnicas, o sea, que pueden ser trabajadores, cuando los pones en un entorno donde hay seguridad, certidumbre porque mañana también va a haber comida en el mercado al mismo precio y unas reglas de juego más o menos claras, funcionan muy bien y pueden ser incluso tan o más productivos que sus vecinos. De hecho, nosotros nos reímos mucho porque hay argentinos que están agradeciendo que llegaron los venezolanos a ser meseros porque son simpáticos, porque son educados, porque tratan bien a la gente. Queridos argentinos, eso es mentira. Los venezolanos, al hacer atención al público, son muy groseros, no saben hacerlo, no les importa, pero ¿saben cuál es la diferencia? Los incentivos. En Venezuela el trato al público es muy malo porque los salarios son muy malos. En Argentina el trato al público de los venezolanos es bueno porque de eso dependen que vivan y coman. Claro que te van a tratar bien y van a ser simpáticos y caribeños y van a tratar de hacerlo porque de eso viven. Lo aprendimos muy duramente en Colombia. La gente en Venezuela sabe que alguien que te atiende en una tienda y es colombiano te va a vender, o sea, hasta la mamá si es posible, y te va a servir cafecito y te va a dar los buenos días y un besito en la frente, porque de eso vive, de esa actividad comercial. Entonces, el juego de esto es explicar que se trata de generar sistemas de incentivos. Con incentivos, la gente se vuelve más productiva, se inserta, resuelve los problemas por sí mismos. Y entonces dejamos para la ayuda humanitaria, dejamos para los campos de refugiados a ese conjunto de personas que son menos, son miles,
que sí están saliendo sin ningún tipo de competencia técnica y que van a necesitar de verdad asistencia humanitaria porque es que no se pueden valer por sí mismos. El mejor ejemplo han sido los militares que en vez de enfrentarse a Maduro han huido por la frontera y ahora están en Colombia y no saben qué hacer. Es que efectivamente nunca les enseñaron nada que hacer. Un militar en Venezuela lo único que sabe hacer es robar y obedecer. Son unos parásitos. Entonces, claro, llegan a Colombia y los tipos no saben ni pintar una pared. Entonces, no van a poder, no van a ser un problema en el país donde lleguen. Entonces, tercera reflexión, hay que saber narrar estas historias con complejidad. Para Colombia es muy duro, Colombia y Brasil, tener mendigos venezolanos en todas partes o tener revendedores. En Perú lo han jugado mucho más con el asunto de que, bueno, llegaron mujeres distintas a las que tenemos aquí y hay toda una línea ahí súper machista de información. En Chile somos unos tipos muy raros porque hablamos mucho, el acento es rarísimo y somos súper gregarios. Pero es necesario profundizar eso. Los migrantes venezolanos llegaron a todos los países del continente. La mayoría de ellos se va a quedar. No es que crean que porque cambian las condiciones en Venezuela se regresan. La mayoría se va a quedar y se va a quedar porque el trauma es muy grande y una vez ya conquistan cierta estabilidad en ese país, no tienen por qué regresarse. Como de Venezuela no se regresaron los uruguayos, los italianos, los españoles, los portugueses, toda la gente que hizo cosas acá. Entonces, tenemos que apostar, y entonces creo que es mi cierre, a ver cómo en el marco de la emergencia humanitaria compleja que sigue existiendo, empezamos ya a tener políticas de integración. Y para mí la más importante entonces es la narrativa, la lingüística, la de la comprensión mutua, la de generar anticuerpos para que esto no se repita en otros países y la de comprender que no es un favor, no es humanitario en el sentido de que somos buenas personas, sino que es humanitario en el sentido de que hay que atender a la gente vulnerable, porque el flujo no va a parar. Si en paralelo los países quieren ayudar a salir de la dictadura, buenísimo. Lo siento mucho por México que no lo está haciendo, pero hasta que no se acabe el sistema que está expulsando gente, van a salir incluso si les cierran la frontera. Incluso si los consideran ilegales y los deportan, van a seguir saliendo. Entonces, es como para darles un golpe de realidad. Esto no va a parar. Y de hecho, en la medida que haya más venezolanos afuera, más familiares se van a llevar, porque es más caro mantenerlos aquí adentro que llevárselos. Ahorita es más caro vivir aquí adentro porque la comida es más costosa, o la atención médica. Todo lo que es escaso vale más y aquí abundan las cosas escasas. Entonces, mientras más gente haya afuera, más se van a llevar, van a ver a las abuelitas, a los perros, a los primos, a los sobrinos, y eso para los países receptores va a ser difícil. Difícil siempre que esta gente no esté inserta en el sistema productivo del país receptor. Lo dejamos hasta ahí y abrimos preguntas entonces. Muy bien, Luis Carlos, muchas gracias. Chicas, chicos, ¿alguna pregunta o comentario? Pues yo tengo una pregunta para ti, pero más bien tiene que ver con tu experiencia, o sea, como para poder solventarte económicamente y seguir viviendo en Venezuela y ser un profesional. Ahorita tengo un sistema Patreon, de verdad, cualquiera de ustedes puede sumarse y con microfinanciamientos se vive mejor en Venezuela que con salarios oficiales de periodistas. Lo otro es que mi esposo y yo trabajamos muchos años en ONGs, entonces sabemos trabajar con proyectos con multilaterales o proyectos con embajadas o proyectos culturales. Eso también tiene un financiamiento. Y lo otro es que como he dado clases fuera y dentro del país, también puedo dar clases a distancia. Antes podía viajar y dar clases. Entonces, para un salario de un periodista que pueden ser $10 al mes, si yo hago un reportaje para un medio internacional que paga 500, evidentemente estoy ganando mucho mejor. Eso me permite a mí mantenerme, pero no es escalable, no es que todos los periodistas en Venezuela lo pueden hacer. Y la otra gran diferencia es que yo tengo casa propia. O sea, vivo en una casa que es absolutamente nuestra y eso ya resuelve muy buena parte de las variables de vivir aquí o en cualquier parte. Yo no me veo todavía afuera buscando dónde vivir cuando esto es mío. Gracias, Luis Carlos. ¿Alguien más? Sobre todo me gustaría quizá picar un poco justo a las personas que han tenido que salir de sus países. Mariel, Pierina, María Laura, Yamlek, ¿algún comentario, pregunta?
No. Están llorando, Jordi. A ver. Ahí está hablando Janet, Jordi. ¿Perdón? ¿Qué está hablando Janet? Sí. Yo igual soy exiliada, soy nicaragüense. Hace casi un año tuve que salir del país. Entonces, es como un comentario, pero también una pregunta. Uno como periodista creo que cuando comienza a cubrir cosas de gobierno autoritario o en general cosas peligrosas, uno sabe a lo que se mete. Pero ¿qué pasa pero qué pasa con la protección para tus familiares o para gente que no está realmente sumergida en el periodismo, pero también son blancos por el simple hecho de estar relacionadas con vos? O sea, ¿cómo es ese proceso al menos para vos? Por ejemplo, mi mamá tiene ciertas medidas de seguridad donde sabe que no puede salir y no ir a ciertos lugares ni hacer ciertas cosas porque nos siguen espiando, siguen llegando a mi casa, siguen amenazándonos. Entonces, ¿cómo hacer para proteger a esa gente que no está metida en el periodismo, que no decidieron, fuimos nosotros al final? Sí, además siento mucho la situación de Nicaragua. Yo estuve allá dando clases con Chamorro y su gente y de verdad lo que han vivido es durísimo, durísimo, durísimo. La diferencia que tengo yo es que mi familia se fue del país hace 6 años ya. Mi madre es española y lo que hicieron fue irse porque tengo un hermano muy pequeño. Entonces, al no tener familia yo y no tener hijos, estoy solamente con mi esposa. Y mi esposa tiene un manto de protección, que es que como tiene cáncer, entonces el gobierno no se la puede llevar presa. Intentaron hacerlo cuando me llevaron preso a mí y no se atrevieron cuando la vieron post-quimio. Entonces, sé que suena cínico, irónico, pero la realidad es esa. La orden de captura era para nosotros dos y solo me llevaron a mí, a ella no. Era demasiado obsceno querer llevársela. Para mí es fácil sentir que mi familia no está en riesgo porque está afuera. Y eso me da unos niveles de tranquilidad tremendos. Cuando estaban en Venezuela ni siquiera vivían en Caracas, vivían en los valles del Tuy, que es una zona mucho más peligrosa que Caracas, solo que Caracas, al ser la capital, tiene más visibilidad. Pero cuando Caracas era la ciudad más peligrosa del mundo, los valles del Tuy tenían una tasa de homicidio mayor. Entonces, yo vivo la migración distinta. Yo soy hijo de migrantes españoles en Venezuela, que ahora son doble migrantes porque están en España, y de hecho mi mamá en España se presenta como venezolana, porque aquí vivió 30 años y aquí nacieron sus hijos. Entonces, es duro, es complicadísimo, pero mi medida de protección es justamente esa, que estén fuera y que no corran riesgo. Muy bien, gracias. Pierina. Hola, bueno, más que todo mi pregunta va que en estos días tú lo tocaste en unos tweets, que era cómo un periodista puede mantenerse solvente cuando cobra el sueldo mínimo o incluso menos y tiene que también mandar remesas. Oh, sí. Las remesas ya no son rentables, entonces simplemente ya tú tienes que enviar remesas, no solo para la comida o medicina, también para tratar de darle como que una escapatoria a tu familia, para aunque sea vayan a comerse un helado, a distraerse, es mantener a tus mascotas que dejaste allá. Y entonces, claro, eso te permite a ti, o sea, no te permite, te da un retroceso a ti estando en el extranjero, porque no puedes comprar ciertas cosas. O sea, también a mi pareja se le acaba de dañar su laptop, es su herramienta de trabajo. Entonces uno dice, ¿cómo mantenerse solvente en ese aspecto? De manera. Ahí la respuesta es dura y básica, la cuenta no da. Para los que nos están escuchando afuera, los venezolanos se volvieron pobres por el socialismo. Entonces, si tú tienes padres que son doctorados y profesores universitarios a tiempo completo, hoy son unos tipos que cobran $3 al mes de salario. No importa su grado académico. Si tienes padres profesionales que son gerentes de un banco, sus salarios son $20 al mes cuando mucho. O sea, ni siquiera, lo que quiero decir aquí es que ni siquiera teniendo una familia que hizo las cosas bien y que es profesional y próspera, hoy pueden ser solventes. Entonces, los que han sobrevivido son los que tienen actividades comerciales que flotan con la crisis. Bueno, si tú eres comerciante y vendes zapatos, tus zapatos van a valer más o menos lo mismo, pero si tú eres un empleado, tu salario baja. Claro, igual si tienes una zapatería estás vendiendo menos que antes, también te vienes a menos,
pero por lo menos tu producto flota. Si eres un plomero, puedes seguir siendo plomero, hoy cobras un poco más, cobras en dólares, sigues siendo plomero, pero insisto, si eres el empleado del plomero cobrando salario mínimo, eres pobre. A eso se suma entonces que mandan a los hijos afuera, mandan a los sobrinos, a los menores de la familia afuera. La mayoría de los venezolanos afuera es pobre porque está empezando a trabajar, está empezando a estabilizarse y ya está amarrada porque de su salario tiene que enviar a Venezuela remesas. Imagínate, estoy hablando al aire, tienes un salario de $600 al mes, $500 al mes, con eso depende del país, más o menos puedes pagar una habitación, comida y te queda algo y qué sé yo. Pero si tienes que mandar $100 o $200 mensuales de remesa, nunca te va a dar la cuenta. Entonces, se está dando hoy la paradoja de que vivir dentro de Venezuela es más caro, mucho más caro. Además es caro en lo regular, imagínense con una emergencia médica, un electrodoméstico dañado, un carro que se dañó, o sea, esas son cosas ya extraordinarias. Se da la paradoja de que no puedes cubrir esos gastos y el familiar que está afuera no puede crecer económicamente porque no puede tener mejores condiciones de vida porque tiene que desangrarse mandando remesas. Esa cuenta jamás va a dar y está generando suicidios de venezolanos migrantes en el exterior, está generando depresión, está generando dolor, o sea, porque la cuenta no va a dar. ¿La clave cuál sería? Estar afuera y ser más productivo, pero eso no es automático, nadie te va a dar mejores trabajos, mejor pagados en un entorno que está tan competido. Entonces la otra clave que están teniendo los venezolanos es, bueno, que se vaya más gente. Entonces están mandando muchos más familiares afuera para ver si son ellos los que mantienen a los que están dentro. Y la otra sería ver qué negocio dentro de Venezuela puede crecer, puede funcionar a pesar de la crisis. Eso es algo que a poca gente le funciona, pero funciona. Ejemplo, tengo amigos que pasaron de ser comerciantes a vendedores de café, pero vendedores grandes, o sea, seleccionar el grano y venderlo, porque es un producto escaso por el que la gente está dispuesta a pagar lo que cuesta en tarifa internacional. Entonces se insertaron en ese nuevo mercado y les está yendo más o menos bien. Por lo menos se están valiendo por sí mismos y no dependen de las remesas. Entonces no hay respuesta general para eso. Estamos viendo el quiebre de un país y el quiebre es agonía, es gente que la pasa mal. Los venezolanos decimos pasar roncha, o sea que la estás pasando mal. Entonces, bueno, lo único que puedo llamar es a más solidaridad y mejores salarios para todos. Yo estoy viviendo la paradoja de estar en Venezuela y tener que mantener, estando en Venezuela, a familiares en Venezuela, o sea, familia extendida. Que tengamos que producir más para entonces ayudar al sobrino, al primo, al otro. Es muy, muy duro, muy duro. En este momento es muy duro. Muy bien, Luis Carlos. Pues muchas gracias. Perdón, ¿ibas a decir algo más, querida? Que también ya el pasar roncha o pasar calamidades en Venezuela se volvió tan normal que los que estamos afuera, cuando deseamos escapar de esta burbuja, querer ir a tomar cerveza, café, entonces también te juzgan. Sí, ahí yo diría, tómense su cerveza y su café. Las mamás de todos ustedes los necesitan felices. Para eso están afuera. Yo les escribí en estos días en redes sociales que si alguien te critica porque la estás pasando bien, cambia de amigos, pues, y ya. O sea, hay que cambiar de amigos porque no podemos, o sea, no podemos dejar que el comunismo nos gane también en eso, o sea, digo el comunismo como el control, y no podemos dejar que el trauma nos atrape. Es decir, en algún momento el que se fue, oye, tiene también que darse el permiso de ser libre por completo. Y eso implica pasarla bien, no sentir sentimiento de culpa. Ojo, esto es psicología social y es real. Los que sobrevivieron a los campos de concentración tienen el sentimiento de culpa y se trabaja. Tengo muchos amigos afuera que tienen estrés postraumático como si hubiesen salido de una zona de guerra. Es normal, o sea, es el resultado de un sistema como este. Así que sí, estamos lidiando con muchos migrantes y migrantes traumados. Para ello habrá que hacer grupos de apoyo gigantescos. Muy bien, Luis Carlos, pues nuevamente muchas gracias por aceptar ser parte de esta red de tutores y compartirnos tanto tu experiencia como tus visiones sobre periodismo de paz. Creo que son temas muy complicados, pero que también algo que siempre me ha gustado mucho de conversar contigo es la manera tan directa de encararlo, tratar de explicarlo, y te lo agradezco mucho.
Como siempre, les pediría a todos que nos tomemos una foto de registro. Si pueden poner sus videos, por favor. Vamos a tomar una fotito. Sonrían, Quetzali, no te hagas. Florencia Luján. Ahí está. Ahí está Juanchi, ok. Y bueno, a ver, va 1, 2, sonrían. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Listo. Muy bien, chicos. Pues un anuncio rapidísimo.